Me voy al Excel. Voy a dejar habilitada la ventana del chat por si alguien quiere preguntar algo. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Ok, voy a apagar mi cámara. Así estamos parejos. Y me voy al Excel. Bueno, vamos a retomar el ejercicio que habíamos comenzado ayer, ¿sí? Agrando un poquito la pantalla, así leemos cómodos el enunciado. En el punto D me pedía que elabore un diagrama de tallo y hojas y el boxplot con los datos. Bueno, el diagrama de tallo y hoja ya quedó prácticamente terminado. Fíjense que yo les presento 3 diagramas de manera tal que ustedes puedan elegir el que más les guste. Esto se trabaja en forma manual, es decir, si bien es cierto hay aplicaciones estadísticas a las cuales les damos el conjunto de datos y la aplicación construye el diagrama de tallo y hoja, también lo podemos hacer en forma manual, como lo hice yo acá directamente en el Excel, que fui colocando coma y el dato a continuación. Para eso, el requisito fundamental que ya les recalqué ayer y hoy se los repito, es tener los datos debidamente ordenados. Entonces, una vez que ya definimos el tallo y hoja, lo que vamos a hacer ahora es construir este diagrama de boxplot, que es este que estoy moviendo acá. Y para poder construir el diagrama de boxplot, lo voy a invertir ahora para que lo podamos ver de frente. Fíjense qué elementos necesitamos tener. Es imprescindible que contemos con el resumen de los 5 números. Felizmente a eso ya lo tenemos de la clase de ayer. Y lo que sí vamos a necesitar, a ver, acomodo un poquito, lo que sí vamos a necesitar es trabajar con estas 5 medidas o 5 valores que tendremos que utilizar, que tendremos que calcular para poder ubicarlos en el área del gráfico. Voy a agrandar un poquito la pantalla, así lo vemos mejor. El primer elemento que vamos a utilizar es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico se calcula como la resta que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Fíjense, yo construyo mi caja utilizando los cuartiles 1, 2 y 3. Tengo el cuartil 1, 169. Y acá en el gráfico ven la línea que le corresponde al cuartil 1 en 169. Luego coloco el cuartil 2 en la graduación que le corresponde, 171. Y coloco el cuartil 3 en la graduación que le corresponde, 175, y cierro mi caja. ¿Sí? Y a continuación ubico en el gráfico el 181, 185 tendría que haber dicho acá, a ver, 180 y... no, perdón, es el máximo 189 que viene aquí y también el mínimo de 161 que viene por acá. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo una línea llena desde el cuartil 1 hasta el valor mínimo y no tengo una línea llena entre el cuartil 3 y el valor máximo, que es el 169? ¿Qué estará pasando? Bueno, la respuesta es la siguiente. Resulta que cuando nosotros logramos calcular los límites superior, inferior y los respectivos límites muy superior y muy inferior, entonces vamos a descubrir que por el lado superior del diagrama tenemos unos bigotes que tenemos que destacar. Y ahora vemos cómo los ubicamos. Miren, vamos a calcular el rango intercuartílico como la distancia que hay entre 169 y 175.
vamos a hacer esa resta. Al mayor valor, que es el cuartil 3, le vamos a restar el menor valor, que es el cuartil 1. 175 menos 169 nos da 6. Y luego vamos a utilizar para el límite muy superior y superior, es decir, para toda esta zona, vamos a basarnos, vamos a partir del cuartil 3, mientras que para trabajar toda la región que se encuentra por debajo del cuartil 1, vamos a basarnos precisamente en el cuartil 1. Ahí está el cálculo del límite inferior y muy inferior. Fíjense que los 4 límites tienen más o menos la misma estructura, pero yo se los voy a ir contando en un orden particular, de manera tal que les resulte razonable el cálculo, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, el límite superior y el límite muy superior lo vamos a calcular basándonos en el cuartil 3, que en este caso es 175. Y al límite inferior y al muy inferior los vamos a calcular basándonos en el cuartil 1, que en este caso es 169. A continuación, en el límite superior y en el límite inferior, vamos a restar para el límite inferior y vamos a sumar para el límite superior el rango intercuartílico, pero multiplicado por 1,5. ¿Lo ven? Entonces, en el caso del límite inferior voy a restar porque me quiero alejar hacia abajo, y en el caso del límite superior voy a sumar porque me quiero alejar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ese rango intercuartílico multiplicado por 1,5 me da por resultado 9. Y cuando hago el cálculo, sumando para el límite superior y restando para el límite inferior, obtengo entonces los límites 160 y 184. A esos límites los voy a ubicar en la gráfica. Fíjense, aquí tengo el límite inferior de 160. Y aquí ubico el límite superior de 184. ¿Lo ven? Bueno, no me conformo con eso, con el límite superior y el límite inferior. Voy a ir a calcular los límites muy superiores y muy inferior. Vamos a ver cómo hago esto. Sigo basándome en el cuartil 1 y en el cuartil 3 respectivamente. Y continúa el criterio de restar para alejarme hacia abajo y sumar para alejarme hacia arriba. Solo que ahora le voy a sumar y le voy a restar el rango intercuartílico multiplicado por 3. A ver. Y marco ahí las expresiones. Fíjense que me queda entonces el límite muy inferior, conformado por 169, que es el cuartil 1, y le voy a restar 18, que es el rango intercuartílico multiplicado por 3. Me da 151 y lo llevo a la gráfica. Ahí está el límite muy inferior. Al límite muy superior lo encuentro partiendo del cuartil 3 y sumándole 3 veces el rango intercuartílico. Es decir que 175 más 18 me da 193 y es lo que yo estoy ubicando aquí arriba. Y entonces ahí está la respuesta de por qué tengo una línea llena en el límite inferior o antes de llegar al límite inferior. Fíjense, el mínimo valor 169 se encuentra entre, o sea, por dentro del límite inferior. Mientras que el valor máximo, que es 189, no está dentro del límite superior, sino que se excede. Vamos a decir que ese número está por arriba del límite superior y por debajo del límite muy superior. ¿Sí? Vendría a ser un dato alejado
A este conjunto de datos lo vamos a llamar datos alejados. Y si hubieran datos por arriba del límite muy superior, vamos a decir que estos son datos muy alejados. ¿Sí? Bueno, en este caso, corresponde individualizarlos a los datos. Entonces digo, miren, me voy a los números concretamente. Voy a buscar el 189. Resulta que tengo dos valores 189. Quiere decir que tengo dos asteriscos, ¿sí?, entre los datos alejados. Y luego me voy a buscar los valores que siguen. A ver. 189, ya sé que son datos alejados. Después tengo tres valores de 185. Fíjense que a esos 3 puntos de 185 los ubico también en la gráfica y siguen estando más allá del límite superior. Eso significa entonces que hasta este momento tengo 5 datos alejados. Luego voy a la tabla, al listado de datos, y encuentro que el siguiente punto es el 181 y tengo dos puntos 181. Pero como resulta que el 181 ya se encuentra entre los límites superior e inferior, entonces simplemente pongo una sola vez el punto y completo con la línea llena. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo miro yo este gráfico? Ayer lo miramos como si fuese el diagrama de tallo y hoja. Y ahora lo podemos mirar de esta manera. Fíjense cómo quedan los datos. Quedan bastante sesgada la gráfica, ¿sí? Es como que tenemos, si cada sector representa el 25% de los datos, miren, acá tengo un 25%. Acá en este sector de la caja queda agrupado otro 25%. Miren qué chiquita el área de ese rectángulo. Luego tenemos un rectángulo bastante parecido a un cuadrado, en donde tenemos otro grupo de 25% de datos. Y el resto del 25% de los datos, miren cómo queda. Se prolongan hacia los datos alejados. ¿Me explico? O sea, al gráfico este de caja y bigote se lo puede mover, se lo puede dibujar, se lo puede acomodar de diferentes maneras como para poder ver cuál es el sesgo que tiene la gráfica. Y si yo quiero hacer el mismo gráfico utilizando un recurso informático, fíjense cómo queda. Esto es utilizando el Infostat. Aquí arriba tienen la marca de la pantallita. El Infostat me permite cargar los datos, le pido que haga el gráfico de caja y bigote y me entrega este gráfico. ¿Qué me está diciendo el Infostat? Me distribuye el límite, el punto mínimo, me coloca el punto máximo, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites alejados, tanto superior como inferior. Y luego me coloca un grupo de puntos simplemente para representar los datos que son en este caso alejados, pero no me marca los límites. Yo tendría que hacer una serie de ajustes dentro de la configuración de la aplicación para que aparezcan esos límites. Así que bueno, les mostré cómo lo trabaja una aplicación informática. No se los vamos a pedir, esto es a título ilustrativo nada más. Ustedes en su carrera, si es que alguna vez necesitan trabajar, van a tener que aprender a utilizar alguna herramienta. Por lo pronto, sí me interesa que en forma manual, por lo menos, sepan reconocer cuáles son los elementos para poder eventualmente en algún momento entender de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, me voy al aula virtual, quiero ver si hay preguntas escritas en el chat. Si quieren habilitar micrófonos, habiliten nomás. Ah, veo que tengo alumnos esperando. Voy a admitir allá.
Bien, Emilio dice que está todo ok. Creo que leí a Álvaro también. Y Juan Ignacio. Fantástico. Bien, ahí se unieron ya los compañeros. Y ahora vamos a avanzar hasta el próximo ejercicio. Estamos en el 21. Nos tocaba el 28. A ver, vuelvo al aula. Acá me avisan que hay alguien más. Admitimos. Y me voy nuevamente al Excel. Nos vamos al ejercicio 28, que es lo que estaba planificado para ayer, así lo completamos. Bien, dice así: los siguientes datos muestrales representan el número de bovinos que nacieron vivos en 30 estancias en el sur del país. Fíjense, cada dato, 20, 21, 24, 25, representa una estancia. Y en cada estancia se cuenta la cantidad de bovinos que nacieron vivos. Entonces, ¿qué estamos estudiando? A ver, estamos estudiando el número, acá lo resalto, lo tengo, a ver, lo voy a achicar acá y le voy a poner un poquitín más grande. Estamos estudiando el número de bovinos nacidos vivos. ¿En cuántas estancias? En 30 estancias del sur del país. Si ustedes colocan este nombre de la variable, es correcto. Y si colocan número de bovinos nacidos vivos en una estancia en el sur del país, también es correcto. ¿Sí? Lo que quiero decir es, el nombre de la variable no necesariamente tiene que hacer alusión al resto de los datos. Estamos enunciando la información. ¿Qué es importante aclarar? Que voy a tomar 30 estancias del sur del país. ¿Cuáles van a ser mis unidades experimentales? Van a ser las estancias. Entonces, cuando identifico el tamaño de mi muestra, tendré que decir que la muestra es de 30 estancias. ¿Sí? Bueno, el número de bovinos nacidos vivos es un número que constituye una variable aleatoria numérica discreta, porque a la cantidad de bovinos nacidos vivos los cuento con los dedos, salvo que sean 1000. y bueno, por ser una variable discreta, se dice de que, numérica discreta, se dice que está en escala de razón. Bien, me pide que calcule la media, la mediana, el rango medio y el eje medio. Todos esos son valores que ustedes ya los vieron en la teoría. Pero para poder encontrar esos valores, lo importante es que primero ordenemos nuestra información. ¿Cómo vamos a ordenar nuestra información? Bueno, una forma de trabajar es tomar todos los datos, fíjense, yo los ordené al costadito de mi tabla, de mi Excel. Los puse en orden y luego comencé a construir mi tabla de distribución de frecuencias. Como mínimo tengo el número de nacidos vivos, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, y luego la frecuencia absoluta asociada a cada uno de esos valores de la variable. Acuérdense que la variable toma valores que van desde 20 hasta 25. ¿Sí? Esta variable en particular no toma otros valores que no sean los que están consignados aquí en la tabla de distribución de frecuencia. Y por acá tengo entonces la frecuencia absoluta. Si yo sumo los valores de cada frecuencia absoluta, obtengo el tamaño de mi muestra. Y a continuación lo que puedo hacer es calcular la proporción que representan 3 sobre 30, fíjense que es 0,10, y al lado lo expreso en porcentaje, es el 10%. 7 sobre 30 es 0,23 en proporción, y en porcentaje representa el 23%. Y algo similar pasa con las tres estancias que presentan 25 nacidos vivos
que esto a su vez es el 10% de los datos que contiene mi tabla. Si yo sumo todos los valores, fíjense, al sumar porcentaje, llego al 100%. Al sumar las proporciones, llego a 1. Es decir, con estos totales, yo estoy segura que estoy tomando la totalidad de los casos posibles. Bueno, a continuación me dice en el punto A, entonces, que calcule la media, la mediana, el rango medio. Voy a tener que utilizar medidas descriptivas, tanto de tendencia central como la media y la mediana, y también voy a necesitar medidas descriptivas de dispersión, como son la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Fíjense que el rango también aparece. Bien. ¿Cómo calculo la media, la mediana, el rango medio y el eje medio? Bueno, a la media se la calcula con fórmula. A ver, me aparece un cartelito de que alguien quiere unirse a la reunión. Vamos a ver. Admitir. Bien. A la media la calculo con fórmula. En el Excel directamente voy a invocar la fórmula. Ahí me da opciones. Me doy cuenta que esa opción, ninguna de esas opciones, ni media, a ver, a ustedes ustedes solamente alcanzan a ver lo que yo escribo. Bien, a mí el Excel me está mostrando un listado de funciones que yo puedo invocar. Me está mostrando media armónica, media geométrica, me está mostrando mediana, media acotada. Ninguna de esas me sirve. Yo necesito calcular el promedio. Resulta que el Excel calcula la media y la interpreta, le puso el nombre promedio. Entonces selecciono la opción promedio y me pide el número o el conjunto de números con los cuales yo voy a calcular el promedio. Entonces tendré que darle el rango de todos los valores que yo voy a considerar. Me ofrece un resultado, fíjense que aparecen, a ver qué dice, acá hay ya datos, cancela. Me ofrece un resultado, fíjense que tiene un montón de decimales, entonces yo voy a utilizar las funciones del Excel para poder agregar o quitar decimales. ¿Sí? A este conjunto de cálculos que tengo acá, yo lo hice directamente con el Excel y les voy a mostrar cómo se hace. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se hace, pero no para que ustedes lo tengan que hacer en todos los ejercicios que estamos trabajando. Los que tengan curiosidad, en buena hora, quiero que aprendan a hacer este cálculo, este conjunto de cálculos. Y bueno, eventualmente si la vida los lleva por el uso del Excel, quiero por lo menos que sepan qué funciones tiene como para que podamos trabajar. Fíjense. Lo principal es tener habilitada una función en la solapa de datos que se llama análisis de datos. Lo están viendo, ¿verdad? Yo lo estoy señalando acá con mi cursor, análisis de datos. Cuando selecciono esa función análisis de datos, me aparece un cuadro de diálogo que me ofrece muchas opciones. Yo le voy a pedir que utilice estadística descriptiva y pongo aceptar. Y a continuación me pregunta cuál es el rango de entrada con el que voy a trabajar. Bueno, yo voy a darle como rango el conjunto de los datos que tengo acá a un costadito de mi tabla, de mi Excel o de mi hoja. Selecciono el conjunto de datos, me da opciones donde quiero que salgan los datos, si quiero trabajar en una hoja nueva o si quiero trabajar en la hoja actual. Yo le voy a decir que quiero trabajar en la hoja actual y le voy a mostrar este punto.
¿sí? Le voy a decir que a partir de ahí coloque los datos que estoy calculando. ¿Qué más le voy a pedir? Le voy a pedir resúmenes de estadística y le voy a pedir un nivel de confianza para la media. Coloco aceptar. Me dice que el rango de salida reemplazará los datos existentes. A ver, cancelamos. A ver si me coincide con la cantidad de celdas. Sí, acá quiero trabajar. Bueno, empiezo de nuevo. Estadística descriptiva, aceptar. Le doy el rango de datos con el que quiero que trabaje. Le pido que trabaje desde la celda C27, que es la que tengo seleccionada allí debajo del 30. Y pongo aceptar. Y fíjense que me aparecen los mismos datos que yo ya había calculado, ¿sí? Con la diferencia que yo ya trabajé los resultados. Fíjense que yo fui quitándoles decimales para que me queden los números con 2 decimales nada más, es decir, de una manera más cómoda para trabajar. 22,57, 22,56 con un montón de decimales que yo he redondeado para que me quede un formato más cómodo. ¿Está? Bueno, simplemente eso, mostrarles para que si quieren puedan trabajar también ustedes con el Excel, ¿sí? Bueno, voy a borrar esta información porque no me sirve. Ahí está. Ah, veo que se borraron mis datos acá, no se preocupen. Ahora actualizamos. Bueno, ya vamos a llegar ahí, le ponemos nombre a los datos. Bueno, tenemos entonces el cálculo de la media, calculado automáticamente, el cálculo de la mediana, calculado automáticamente. ¿Qué más me pide? El rango medio. Para el rango medio habrá que ir a la fórmula que les da el profe de teoría. Y para el eje medio también hay que ir a la fórmula que les da el profe de teoría. Miren, estas son las fórmulas y estos son los resultados. Rango medio se calcula como el promedio entre el máximo valor y el mínimo valor. El valor más grande que tengo es 25 nacidos vivos y el valor más pequeño es 20 nacidos vivos. Bueno, sumo esos dos valores, lo promedio, y me da que el rango medio, el rango medio es 22,5. El eje medio, en cambio, va a estar definido por los cuartiles. Tendré que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3 para poder promediarlos y de esa manera llego a un eje medio de 23. ¿Sí? Fíjense que aquí calculé yo mis cuartiles. ¿Cómo calculé los cuartiles? Y lo calculé de la misma manera que calculé ayer los cuartiles. Fíjense, tomo, lo voy a poner más grande para que lo aprecien mejor. Tomo la posición I y la calculo de la siguiente manera. I será el producto entre el tamaño de la muestra y el K valor que quiero calcular. En este caso tengo una muestra de 30 elementos y quiero calcular el percentil 25. Entonces 30 por 0,25 me da 7,5. Y luego pregunto, ¿7,5 es un número decimal? Me va a decir que sí. Entonces por la rama del sí me voy al entero más próximo, que en este caso es 8. En la posición 8 voy a encontrar el cuartil 1. Vamos a ver qué tengo en la posición 8. A ver, me voy a los datos. Casualmente, bueno, yo lo hice a propósito, coloqué un dato en cada número de fila. Quiere decir entonces que me voy a la posición 8
con el número 22. ¿Sí? Ahí tengo que el cuartil 1 entonces es el 22. Es el punto que separa el 25% de los datos del 75% restante. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo calculo el cuartil 3. Lo hago de la misma manera. El cuartil 3 coincide con el percentil 75. Y al percentil 75, la posición la voy a utilizar para multiplicar el tamaño de la muestra por el késimo lugar, que sería 0,75, y obtengo como resultado el 22,5. Como el número es un número decimal, entonces me voy al entero más próximo, lo que me indica que la posición del cuartil 3 coincide con la posición 23. Entonces me voy al listado de mis datos. Acá estoy en el 13, 14, me voy hasta la posición 23 y allí me encuentro al número 24. 24 nacidos vivos. Este será entonces el valor del cuartil 3. Y ahora les quiero hacer notar un detalle. El cuartil 3 coincide con el cuartil 1, pero comenzando desde el lugar opuesto. Es decir, el cuartil 1 coincide con la posición 8, empezando desde el mínimo valor, desde el valor más pequeño. Bueno, voy a buscar el cuartil 1 desde el valor más grande y veamos que va a coincidir con el cuartil 3. Ahí estoy en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Coincide con la posición 23. Cuando calculamos cuartiles, lo habitual es calcular el 1 y el 2, porque el cuartil 3 se obtiene a partir del cuartil 1 directamente. Entonces el cuartil 1 y el 3 ya me permite trabajar tranquila. No necesito hacer muchos más cálculos. Bueno, con esto estaríamos respondiendo el punto A. Me pregunta en el punto A, ¿qué medidas descriptivas parecen mejores y cuáles parecen peores y por qué? Bueno, ustedes habrán visto en la teoría que habitualmente trabajamos con la media, la moda y la mediana. Bueno, si vamos a mirar estos resultados, vamos a ver que la moda y la mediana coinciden, mientras que la media es apenas un poquito más chiquita. ¿Sí? Cuando hacemos el ordenamiento de esta información, vamos a encontrar que el rango medio es un valor más pequeño que la media. Y la media, a su vez, es más pequeña que la mediana. Y la mediana, a su vez, coincide con el eje medio. Son valores que están muy próximos entre sí. Nos están hablando de una cierta asimetría, ¿sí? Cuando los datos son simétricos, en cambio, se entiende que la media, la moda y la mediana coinciden. En este caso, hay una ligera asimetría. Vamos a ver el punto B. ¿De qué manera sería útil esta información para el dueño de la estancia? Bueno, simplemente hacerle notar que hay una asimetría en los datos. No hay muchísima utilidad para el dueño de la estancia. Calcule el rango, la varianza y la desviación estándar, me piden el punto C. Fíjense que el rango, la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión. Ahí están identificados entonces desviación estándar, varianza y el punto C, el rango. Punto D determina el tipo de asimetría que tiene la distribución. Fíjense que este cálculo automático que hace el Excel me permite calcular el coeficiente de asimetría. Me dice que el valor es un número negativo. Si ustedes van a la teoría, van a ver que un número negativo nos está indicando que existe una asimetría negativa. ¿Y qué más nos piden el punto E? ¿Qué porcentaje de bovinos se encuentran dentro de una desviación estándar y dentro de 2 desviaciones y dentro de 3 desviaciones?
Vamos a trabajar todos estos puntos de manera conjunta. Fíjense que está relacionado con el punto F. Compare con el resultado que obtendría usando el teorema de Chebyshev y la regla empírica. Bueno, yo lo que busqué en internet, para tener más a mano, ustedes también lo vieron en la teoría, debe estar en las diapositivas que les dejó el ingeniero Coro en el PDF, pero igualmente yo les traigo algo que me pareció bastante fácil de interpretar y bastante útil, porque en 4 diapositivas resume toda la información. El teorema de Chebyshev es un teorema que nos permite apreciar, dice, el significado de la desviación estándar como medida de dispersión en torno de la media, lo que ya sabemos, lo que ya calculamos ayer. A ver, bajo esto para que lo veamos mejor. Resulta que el teorema de Chebyshev se utiliza habitualmente independientemente del comportamiento que tengan los datos, mientras que la regla empírica se utiliza cuando los datos tienen habitualmente esta forma acampanada, ¿sí? Cuando tiene, fíjense que está resaltado acá, cuando tienden a la distribución normal. Ya van a descubrir qué es esto de la distribución normal. Por el momento, los que están cursando por primera vez la materia, deberían tomar en cuenta que esta forma de campana de Gauss responde a una distribución normal. Cuando lleguen al final de la materia, ahí ya les va a quedar todo muy claro. Bueno, resulta que esta persona, don Chebyshev, ideó un teorema, o sea, pensó en un teorema que dice que cuando trabajamos a 2 desviaciones estándar con respecto de la media, encontramos el 75% de los datos. Mientras que cuando trabajamos a 3 desviaciones estándar, entonces estamos considerando el 89% de los datos. Por otra parte, la regla empírica dice algo muy parecido, pero no coinciden exactamente con los números de Chebyshev. La regla empírica, que decimos que surge de prueba y error, de la experiencia de muchos investigadores, dice que cuando estamos trabajando con una desviación estándar, lo normal, pongo entre comillas la palabra normal, porque de nuevo la regla empírica se aplica a la distribución que tiende a la normalidad, a una distancia del punto medio vamos a encontrar el 68% de los datos. A 2 distancias, a 2 desviaciones respecto de los datos, del dato central, de la media muestral, sería en este caso el X raya, vamos a encontrar el 95% de los datos. Y cuando me alejo 3 veces la desviación estándar, entonces voy a encontrar el 99,7% de los datos. ¿Sí? Entonces, ayer hicimos el ejercicio, hoy también lo vamos a hacer con la información que tenemos disponible. Esa vendría a ser el repaso de la teoría. Fíjense, acá les armé la tablita para construir la media, el X raya, más menos la desviación estándar. Voy a tomar un límite inferior que se construye ¿cómo? Se construye tomando el valor de la media, que es 22,57, y sumándole una desviación estándar, en el caso del límite superior, y en el caso del límite inferior, le resto la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, sumo y resto la desviación estándar. Sumo y resto la desviación estándar. Y luego voy a ir a contar cuántos valores encuentro entre 21,1 y 24. A ver, vamos a contar. Entre 21,1 y 24 estoy acá. Resulta que no tengo 21,1, fíjense. Si voy a tomar como límite inferior el 21,1, el valor 21 se queda afuera.
Entonces tomaré desde 22 hasta 24 inclusive. Y veo que en ese rango puedo contar 20 unidades experimentales, 20 valores. ¿Sí? Entonces la cantidad de observaciones que caen dentro de ese intervalo es 20. ¿Cuánto es 20 sobre 30? Que es el total. ¿Cuánto es? Bueno, simplemente hago el cociente. A ver, lo hago acá para que lo veamos bien. Divido 20 dividido 30. Y obtengo un número. Y a ese número lo quiero transformar en porcentaje. Me vengo acá a la cinta de opciones y selecciono la opción que me permite transformar en porcentaje ese número. Hago clic allí, fíjense, me lo convierte al número en porcentaje, que es este mismo que tengo acá. ¿Sí? Resulta que si yo voy a calcular 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar respectivamente, voy a obtener intervalos que contienen la totalidad de los datos. Fíjense, ambos intervalos contienen los 30 datos que estoy considerando. Quiere decir que a 2 desviaciones estándar y a 3 desviaciones estándar tengo el 100% de mis datos. Entonces, ¿a qué conclusión podrían llegar ustedes mirando esta gráfica? Mirando esta gráfica, ustedes pueden llegar a la conclusión de que todos los datos considerados se encuentran dentro de las 2 desviaciones estándar. Si tuvieran que dibujar la gráfica, entraría por acá. 20 quedan a una desviación estándar y el total de los datos quedan a 2 y 3 desviaciones estándar. ¿Sí? No están muy dispersos, esa sería la interpretación. Los datos están bastante concentrados alrededor de la media, que es de 22,57, con un ligero sesgo. ¿Sí? Bueno, esa sería entonces la resolución del ejercicio 28. Me voy al aula virtual, quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Y de paso, si quieren preguntar algo, pueden habilitar el micrófono. ¿Vamos bien? Nicolás dice que está todo bien. A ver. Leonardo también. Juan Ignacio. Bueno, bárbaro. Nicolás, Lucas. Excelente. Bueno, me quedo con esa muestra de alumnos que respondieron. Ok, vamos al ejercicio 29. Estos son ejercicios que estaban previstos para realizarlos ayer, por eso es que voy rapidito, así terminamos con los que tenemos previstos para hoy. Los siguientes datos representan los recibos de impuestos de ventas trimestrales presentadas al administrador del municipio de una ciudad de Moserville para el periodo que finaliza en marzo del 94. Uy, son datos muy viejos, fíjense, están dados en pesos. Están tomados de una muestra de 50 establecimientos de negocios de esa localidad. Ok, ¿qué tenemos entonces? A ver, analicemos la información. Hemos tomado 50 negocios. Esas son nuestras unidades experimentales. Es decir, que tengo una muestra de 50 elementos. Cada uno de esos elementos, ¿qué es? Es el valor de los recibos de los impuestos de las ventas trimestrales en marzo del 94. ¿Sí? El valor de los recibos de impuestos resulta en un número que contiene decimales. Cuando yo veo que estos números contienen decimales, entiendo que se trata de una variable cuantitativa continua, en escala de razón. ¿Por qué en escala de razón? Porque si yo digo que el valor de los recibos de impuestos es igual a 0, quiere decir que no pago impuestos. ¿Sí? Bien, me pide que construya una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas, y que aplique la regla de Sturges.
Vamos a ver, ¿qué será esto de la regla de Sturge? A ver, bueno, yo les muestro cómo se arma esta tabla para que ustedes sepan cómo se construye. No les vamos a pedir que la construyan, ¿sí? Pero sí es importante que aprendan a interpretar lo que es una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Así se llama, datos agrupados. ¿Por qué se llama datos agrupados? Porque en un intervalo donde tengo límite inferior y límite superior, estoy agrupando un conjunto de datos. Fíjense, tengo 11 elementos en un intervalo que va de 10 hasta 11. Ese intervalo que va de 10 a 11 tiene lo que se llama marca de clase, que es 10,5. ¿Sí? Y esos 11 elementos que encuentro dentro de este intervalo representan el 22% de mis datos. ¿Por qué es importante esta forma de representación? A diferencia del ejercicio anterior, en donde teníamos una cantidad precisa de bovinos nacidos vivos en una determinada estancia, a diferencia de eso, acá nosotros tenemos valores con decimales. Y entre 10 y 11 tengo muchos valores con decimales. Miren, todos esos valores que yo marqué, desde 10 inclusive hasta 10,7, son los 11 valores que entran dentro de este intervalo 10 y 11. ¿Y por qué no considero el 11? Ya lo vimos la clase pasada cuando hablábamos de intervalos con extremo inferior cerrado y extremo superior abierto. Claro, el 11 viene a formar parte del intervalo que sigue. El intervalo que sigue va desde 11 hasta 12. Desde 11 hasta 12. Incluye el 11, pero no incluye el 12. Quiere decir que en ese otro intervalo encontraré todos estos valores que tengo acá. ¿Cuántos son? Los voy a leer al pie de mi hoja Excel. Son 9 en total. Sí, perfecto. Son 9 datos. Ese intervalo 10-11 tiene un punto medio. Es como calcular el promedio entre 10 y 11. El punto medio entre 10 y 11 se llama marca de clase y es 10,5. Bueno, el punto medio entre 11 y 12 se llama marca de clase y es de 11,5. Fíjense que todos los intervalos tienen amplitud de 1 y el punto medio también se encuentra a la misma distancia. Se encuentran a un punto de distancia. 5,5 más 1, 6,5 más 1, 7,5 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Con eso hemos armado entonces una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. Acumuladas, fíjense, acá acumulé proporciones. Y acá acumulé porcentajes. A ver, perdón, acá no acumulé proporciones. Acá simplemente calculé las proporciones. Acá sí calculé los porcentajes y después los acumulé. Ahí está. ¿Qué más me pide en el punto B? Que aplique la regla de Sturges. ¿Para qué me sirve esta regla de Sturges? La regla de Sturges se calcula de la siguiente manera. Me permite trabajar la amplitud. La amplitud se utiliza en el numerador la diferencia entre el número máximo y el número mínimo. Y en el denominador 1 más 3,322 veces el logaritmo del tamaño de la muestra. Bueno, esa cantidad, ese 6,64, lo que me viene a indicar es la cantidad de intervalos que yo tendría que trabajar, ¿sí? Pero son medidas orientativas, es decir, esto no significa que yo tengo que trabajar sí o sí con 7 intervalos.
simplemente me está diciendo que lo ideal sería agrupar de esa manera. Si yo tuviera que trabajar con 7 intervalos, hubiera tenido que organizar estos intervalos de diferente manera. Porque, a ver, ¿dónde tengo 7? Acá tengo 3, 6, 7. En esta cantidad de filas yo tendría que haber logrado ubicar todos mis datos. A lo mejor hubiera tenido que ir de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la regla de Sturges me orienta, me guía, me propone una cantidad específica de intervalos a trabajar, pero simplemente eso, no me limita. Bueno, me pide que grafique el histograma y un polígono de frecuencia relativa simple. Fíjense que acá yo superpuse los dos diagramas, los dos gráficos, para que ustedes puedan ver. Está el histograma, tomando los datos que tengo acá en la tabla. En los datos de la tabla yo me basé, fíjense, me basé primero en la marca de clase para utilizar, ven que queda seleccionada la columna P sub I, que me indica la altura de cada una de las barras o columnas. Y en el eje de las X tengo la columna que se llama marca de clase, que me está indicando el punto medio de cada una de esas barras. Fíjense también que para poder graficar arriba el polígono de frecuencias, yo necesité introducir lo que se llaman límites o intervalos ficticios. Incorporé en el extremo superior, o sea, en el extremo inferior, mejor dicho, a la izquierda, incorporé un intervalo ficticio, 4 y 5, o desde 4 hasta 5, y en el extremo superior incorporé un intervalo ficticio que va de 16 a 17, de tal manera que ambos intervalos tienen 0 cantidad de elementos, permitiendo así que la gráfica del polígono de frecuencia toque el eje de las X. ¿Sí? ¿A dónde toca el eje de las X? ¿Qué significa que toca? Significa que me está indicando que en ese intervalo hay 0 datos. ¿Sí? Y si se fijan, el polígono de frecuencia se inserta, de alguna manera se superpone con la marca de clase en cada una de las barras. ¿Ven? Los cuadraditos coinciden con el punto medio de cada una de las barras. Y por último, ¿cómo me doy cuenta que esto es un histograma y no un gráfico de barras? Son preguntas típicas de parcial, tanto de teoría como de parcial final, ¿no? De examen final. El elemento, digamos, visual que me dice que estoy trabajando con una variable continua es precisamente que entre barra y barra no hay distancia. Las barras están perfectamente pegadas unas a otras. Eso me da la pauta de que estoy trabajando con un histograma, que es un gráfico recomendado para variable continua. ¿Sí? Y para trabajar la ojiva mayor que, bueno, utilicé los porcentajes acumulados. Ahí está. Mayor que o menor que. ¿Qué más? Utilice el Excel para calcular la media, la moda, la mediana, el rango medio. Es lo que hicimos en el punto anterior. Lo que hice fue utilizar esa función entrando por datos. Me voy a análisis de datos y obtengo este conjunto de datos posibles del juego de datos que recolecté en el experimento, y ahí me pide que calcule, bueno, la media, la mediana, la moda. Ahí está también rango medio, eje medio, que son valores que ya calculamos en el punto anterior. Cuartil 1, cuartil 3, ustedes ya a esta altura saben hacerlo. Sáquenle la foto a la hoja y se ponen a trabajar en sus cuadernos.
¿Qué más me pide? Me propone que utilice el Excel para calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Y por último me dice, ¿qué proporción de los negocios tienen recibos de impuestos de ventas trimestrales dentro de una desviación estándar de la media y dentro de 2 desviaciones estándar de la media y dentro de 3 desviaciones estándar de la media? Me pide que nos basemos en la regla empírica. Bueno, para eso entonces yo armé el mismo cuadrito que armé en el punto anterior. Límite inferior, límite superior. Fíjense, tengo 32 datos en el primer intervalo a una desviación estándar del valor central. Tengo 47 datos a 2 desviaciones estándar. Y tengo 50 datos, perdón, a 3 desviaciones estándar. Ahí está. Como tengo 50 datos en total, veo que el total de mis datos queda considerado en las 3 desviaciones estándar con respecto a la media. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Me voy al aula virtual, quiero ver si hay preguntas en el chat, no hay nada. Cuéntenme, chicos, si hay alguna pregunta o manden algún dibujito, así sé que están del otro lado y por lo menos comprendieron lo que les expliqué. Verónica, Juan, Luis, muy bien, Nicolás, Leonel, Álvaro, Rocío, muy bien. Bueno, bárbaro entonces. Ok, vamos a ver entonces los ejercicios que teníamos previstos para hoy. Me voy al Excel. Les cuento que ya algunos compañeros me estuvieron mandando mensajes, anotándose para la presentación de competencias, así que ya les avisé. Hoy va a exponer un solo grupo, ahora en un rato nomás, cuando termine con los ejercicios previstos para hoy, exponen Gorena Danner, Leaño Facundo y Zulka Daniel. Y la semana que viene, sí, ya vamos a tener 2 grupos, Brenda Trejo, Emilio Soruco, Verónica Cruz, Juan Ignacio Escudero, Marina González Torres y Axel Alarcón. A cada uno de los grupos ya les asigné por mensajito los números de ejercicio. Igualmente acá los tienen escritos si es que no tomaron nota. Bueno, para hoy tenemos, para la asistencia de hoy, tenemos el 23 y el 25. Ya hoy queda habilitada la asistencia en el aula virtual. ¿Vieron esos ejercicios obligatorios? Son para que al realizarlos ya quede marcada la asistencia. Vamos al número de ejercicio 23. Bien, en este ejercicio 23 estamos reforzando el cálculo de los cuartiles. Ya lo hicimos ayer, pero igualmente está bueno reforzar el tema. Dice, unos grandes almacenes disponen de un aparcamiento, es decir, un estacionamiento. Este enunciado aparentemente es de España. Bueno, o está traducido al español de España. Unos grandes almacenes disponen de un aparcamiento para clientes. Imagínense el Carrefour de acá de la 19 de abril o el Comodín. El Comodín también tiene estacionamiento. Los siguientes datos que se refieren al número de horas que permanecen en el estacionamiento una serie de coches. Bueno, al parecer hay vehículos que estuvieron estacionados 4 horas. Hay otros que estuvieron estacionados 6. Hay otros vehículos que estuvieron estacionados 5 y 1 hora. Bueno, están mezclados los datos. Lo que yo voy a hacer antes de comenzar a trabajar es ordenar mis datos,
¿sí? Y aparte, numerarlos. Tengo 60 datos en total. Estoy trabajando con una muestra de 60 datos. En el primer punto me pide que defina y clasifique la variable. Y me pregunta, ¿los datos constituyen una muestra o será una población? A ver, la variable en estudio es el número de horas que permanece en el estacionamiento el coche de un cliente que va a ese almacén, ¿sí? Ese número de horas se calcula con un dispositivo, es decir, si bien es cierto yo puedo contar 1 hora, 2 horas, 3 horas, estoy hablando de tiempo y para poder calcular el número de horas he necesitado un reloj, ¿sí? Quizás se tomó 1 hora y 3 minutos y se decidió redondear a 1. Esos 3 minutos se eliminaron o se prescindieron de esos 3 minutos, simplemente para hacer el tiempo, hacerlo más fácil de manejar. Pero eso no quiere decir que la variable sea discreta. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de una variable continua, ¿sí? Yo interpreto, no les voy a preguntar porque sé que van a demorar en responder, interpreto que estamos trabajando con una muestra, no con una población, porque acá se está tomando solamente la información que le corresponde al número de horas de un grupo de coches. No creo que estos sean todos los clientes del supermercado. Me pide que determine los cuartiles, la mediana, el percentil 32 y el 74 de los datos. Bien, vamos a ver. Los cuartiles. Vamos a calcular el cuartil 1. Lo voy a pintar. Cuartil 1, cuartil 2 y también el cuartil 3. ¿Sí? Empecemos por ahí, que es lo más cómodo. Bueno, cuartil 1 sabemos que coincide con el 25% de los datos, es decir que el cuartil 1 coincide con el percentil 25. La posición que le corresponde al cuartil 1 se va a calcular multiplicando la cantidad de datos por el K lugar que estoy buscando. 60 por 0,25 me da 15. 15, siguiendo el algoritmo, es un número entero, por lo tanto le voy a sumar 0,5. Y con ese procedimiento yo ya me doy cuenta que tendré que promediar los valores que tengo entre la posición 15 y la posición 16. Como yo numeré los datos ordenados, entonces rápidamente puedo identificar el valor que está en la posición 15 y 16. Me encuentro con el número 3 2 veces. Bueno, entonces el cuartil 1 es el número 3. ¿Sí? El promedio de 3 más 3 es 3. Ahora, el cuartil 2 coincide con la mediana, es decir que ahí ya estoy respondiendo al punto B, donde me pide que calcule la mediana. El cuartil 2, entonces, coincide con la mediana y coincide con el percentil 50. ¿Cómo calculo la posición? ¿Cómo encuentro la posición? Multiplico el conjunto de datos, 60 por 0,5 me da 30. 30 es un número entero y por lo tanto le sumo 0,5 para darme cuenta que tengo que promediar el dato que tengo en la posición 30 con el dato que tengo en la posición 31. Vamos a buscar, a ver qué tengo en la posición 30 y en la 31. Miren, tengo dos números 4. Calculo entonces el promedio de los dos números 4 que me va a dar como resultado el 4. Son resultados muy fáciles, lo pueden hacer casi mentalmente. Vamos a calcular el percentil 75. De la misma manera, tomo el conjunto de datos 0,60 por 0,75, me da un número entero, le sumo 0,5 para indicar que tengo que calcular el promedio del valor 45 y el valor 46.
Vamos al 45 y al 46. Miren, otra vez, encuentro dos números iguales, 5 y 5. Muy bien. Eso significa entonces que mi cuartil 3 es 5. Como yo les decía hace un rato, podemos utilizar el cuartil 1 o el percentil 25 para encontrar el cuartil 3. Vamos a hacer la prueba. Miren, el cuartil 3 se obtiene promediando la posición 15 y la 16. A ver, utilicemos acá ya que estamos en el Excel, vamos a contar desde el máximo valor. 1, 2, 3, y ahora vamos a extender estos valores. Fíjense, llegamos al mismo lugar. La posición 15 y la 16 coinciden con la posición 45 y 46. ¿Sí? Simplemente para hacer la prueba de lo que habíamos dicho en el ejercicio anterior, para que puedan comprobar que esa regla se cumple. También me piden que calcule el percentil 32 y el percentil 74. Fíjense qué interesante, porque este método de cálculo me permite trabajar con cuartiles y con percentiles a la vez. Es decir, que ustedes aprenden un único método y no tienen que estar pensando qué estoy calculando. ¿Estaré calculando un percentil? ¿Estaré calculando un cuartil? Nos olvidamos de ese problema. Ya deja de ser un problema el tipo de cálculo que estoy haciendo. Simplemente utilizo el mismo método para todo. Para calcular el percentil 32, aplicamos el mismo procedimiento. Fíjense que el resultado de 60 por 0,32 me da un número decimal. Entonces, me voy al entero más próximo, que en este caso es la posición 20, y voy a ir a buscar qué hay en la posición 20. Miren, el percentil 32, entonces, está dado por el número 3. Y en el caso del percentil 74, haré un cálculo muy parecido, me da 44,4, redondeo a 45 y me muevo hasta la posición 45 de la tabla. Por suerte tengo los datos numerados. La posición 45 de la tabla me da un percentil 74 igual a 5. ¿Está? Bien. Por último, el ejercicio me pide que calcule cuántos autos estacionan a una desviación estándar y cuántos a 2 desviaciones estándar. Bien, vamos a mirar. Arme mi tablita, igual que lo hice en el punto anterior. Voy a ir a calcular el límite superior y el límite inferior para cada uno de los intervalos. Veamos. En el límite inferior me quedan 2,22 y en el límite superior 5,48. Vamos a contar. A ver. 2,22 estaría después de este 2 y antes de este 3. Entonces voy a incluir todos los autos que están desde 3 hasta, a ver, 5,48 es mi límite superior. Me quedo por acá porque al 6 ya no lo puedo incluir. Si me voy a mirar el recuento que hace el Excel de las celdas seleccionadas, veo que cuenta 37 autos. 37 autos caen en una desviación estándar. 37 autos sobre 60, o en relación a 60, representan el 62% de los datos. Es decir que este 62% está por debajo del 65% o del 68% que nos propone el teorema de Chebyshev y el problema de la regla empírica. ¿Sí? En cambio, a 2 desviaciones estándar ya puedo observar los 60 autos
que tengo en toda mi muestra, ¿sí? Es decir, que en 2 desviaciones estándar encuentro el 100% de mis autos. ¿Estamos? Y con eso ya terminamos el ejercicio. Me voy al aula. Quiero Profe, mirar. disculpe, ¿Sí? ¿de dónde saca el 222? El 222. Vamos a ver el Excel. Del límite inferior. Límite inferior. Me dicen que tengo la media por un lado y por otro lado la desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Calculé los datos así como les mostré hace un rato. Acá tengo la media de 385, que es la suma de todos los datos dividido 60. Y la desviación estándar, que se calcula con la fórmula que vieron en teoría. Sí. Entonces, a 3,85 lo hago acá a un costadito. A 3,85 le resto la desviación estándar. Y obtengo 222. Y del otro lado hago exactamente lo mismo. Tengo la media y le sumo la desviación estándar. Ahí está 5,48. Hagamos el cálculo del otro intervalo también. Media más menos 2 desviaciones estándar. Por las dudas, alguien tenga también curiosidad. Vamos a ver. Tomo la media y luego le resto, abro paréntesis, 2 veces la desviación estándar y cierro paréntesis. Ustedes con la calculadora lo van a hacer mucho mejor, distinto. Y ahí obtengo el 0,58. Del otro lado hago lo mismo. Tomo el valor de la media y le sumo, abro paréntesis, 2 veces la desviación estándar. Cierro paréntesis. Como veo que me quedaron números con muchos decimales, utilizo la función del Excel que está arriba en la cinta de opciones y le quito decimales. Ahí están, ¿ven? Ya logré calcular el otro intervalo. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, por nada. Borramos acá. Guardo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O pasamos al ejercicio que sigue? Vamos al 25 entonces. Así terminamos y le damos lugar a los compañeros para que se preparen para la exposición. Vamos a ver. Y este ejercicio es más complejo, fíjense. Es muy interesante este ejercicio porque me pide que compare muestras. Vamos a ver de qué se trata. Dice, en los lotes ordenados que aparecen en la tabla siguiente, se presentan los datos de la vida útil medida en horas de una muestra de 39 focos de 100 watts manufacturados por el fabricante A y una muestra de 39 focos de 100 watts también manufacturados por el fabricante B. Bueno, fíjense que tengo 2 muestras, fabricante A y fabricante B. Ambas muestras tienen la misma cantidad de focos. Bien, en el primer punto ya me está pidiendo que trabaje con el boxplot, pero todavía no voy a avanzar con el boxplot. Primero voy a identificar las variables. Es lo mejor que puedo hacer. Ustedes piensen que estadística es matemática aplicada. Dicen que la estadística está más cerca de la filosofía que de la matemática. Esto significa que nos orientamos a responder preguntas. No nos concentramos específicamente en el cálculo riguroso, sino que vamos a interpretar los cálculos que nosotros realizamos. Es decir, que más allá de que tengamos que responder los puntos A, B y C, lo importante es que nosotros logremos ubicarnos. Y para poder ubicarnos tenemos que hacer una lectura detenida, minuciosa del enunciado. Por eso es importante la comprensión de texto que tanto se trabajó en la primaria y en la secundaria y que también se repasó cuando ingresaron en el cursillo de ingreso, ¿se acuerdan? Bueno, esa práctica para la comprensión de texto
nos resulta muy útil en esta materia. Vamos a identificar cuál es la variable que estamos trabajando. Fíjense que estamos trabajando dos variables en este caso. En ambos casos estamos trabajando la vida útil de los focos de 100 watts, pero con la variable X estamos trabajando la vida útil de los focos que fabrica el fabricante A, y en la variable Y estamos calculando o trabajando la vida útil de los focos que fabrica el fabricante B. En ambos casos, la unidad está dada en horas y el tiempo, ustedes saben, es una variable continua numérica en escala de razón. ¿Por qué digo en este caso en escala de razón? Porque si yo digo que duró 0 horas, significa que se quemó rápido. O sea, su vida útil fue muy corta, fue de minutos quizá, minutos o segundos. ¿Alguna vez les pasó que conectaron un foco y ahí nomás apenas lo conectaron se quemó? Bueno, a mí sí me pasó. En ese caso decimos que no duró ni una hora. Bien, eso sería entonces el nombre de la variable. Ahora, a continuación, creo que sí ya estamos en condiciones de avanzar hacia el boxplot. Lo principal, dijimos en el punto anterior, es que construyamos el resumen de los 5 números para cada uno de los grupos de focos. Entonces, ese resumen de los 5 números lo voy a poner aquí abajo. Fíjense, primero trabajo el resumen del fabricante A y después trabajo el resumen del fabricante B. ¿Sí? ¿Qué hice yo acá en mi hoja? Miren. Lo que hice fue ubicar todos los datos que me dieron del fabricante A en una columna. Y luego, en la columna de al lado, en la columna B, coloqué los datos que le corresponden a los focos del fabricante B. De tal manera que tengo el foco 1 del fabricante A, la información del foco 1 del fabricante A, justo al lado de la información que le corresponde, de la vida útil que le corresponde al foco del fabricante B. Y lo mismo tengo para el foco número 39 del fabricante A, al lado de la vida útil del foco 39 del fabricante B. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Entonces, estaría ya en condiciones de comenzar a completar los datos de mis tablas. Fíjense, el dato mínimo para el fabricante A es 684 horas de vida útil. Y el dato máximo, 1093. ¿Lo ven? Es este mismo valor, 1093. Para el fabricante B, el foco que menos tiempo duró fue de 819 horas, mientras que el foco que más duró fue de 1230 horas. Fíjense que es el mismo valor, ¿sí? Y a continuación me iré a calcular los cuartiles para cada caso, ¿sí? Los cuartiles para el foco del fabricante A y los cuartiles para el foco del fabricante B, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? Algunas veces, les cuento, ¿no? Algunas veces, cuando les pedimos al Excel que haga este tipo de análisis, también le podemos pedir que calcule los cuartiles. En este caso yo no se lo he pedido, por eso solamente me dio la media y la desviación que voy a usar en el punto que sigue. Bueno, ahí estamos. Fíjense también que yo he calculado los cuartiles una sola vez. Miren, para ambos casos, tanto para el fabricante A como para el fabricante B, tengo muestras de 39 elementos. Es decir, que no necesito hacer el cálculo 2 veces, porque lo que estoy yendo a buscar acá
son las posiciones que le corresponden a cada número. Por ejemplo, para el cuartil 1, voy a ir a trabajar con la posición 10. La posición 10 para el cuartil 1 es acá, la pinté de verde para que se destaque. Tengo 852 para el fabricante A y 943 para el fabricante B. El cuartil 2, que coincide con la mediana, va a estar ubicado en la posición 20. Bueno, en la posición 20 entonces tengo 911 para el fabricante A y para el fabricante B 1015. Y en la posición 30 tengo 972 para el fabricante A, para los focos del fabricante A, y 1082 para los focos que fueron fabricados por el fabricante B. Repito, ese es el motivo por el cual solamente calculo una sola vez los cuartiles. Los cuartiles me permiten ubicar la posición. A partir de ahí tomo el dato que corresponde. Y ahora sí voy a ir a graficar los dos diagramas, ¿sí? Los que yo lo hice en el Excel, en papel directamente, porque no se ven de la misma manera en la aplicación. Entonces, rango intercuartílico. Rango intercuartílico para el fabricante A. Tomo el cuartil 3 menos el cuartil 1, me da 120. Para el fabricante B, fíjense que el rango intercuartílico es mayor. ¿Sí? Ahí les dejo cerca los valores para que vayan chequeando. Y luego, para el fabricante A, voy a ir a calcular los límites superior, inferior y muy superior y muy inferior. Ahí les dejo los resultados para que ustedes los verifiquen en todo caso. ¿Sí? Y del otro lado tengo los valores que corresponden a los límites superior, inferior, muy superior y muy inferior para los focos del fabricante B. Lo que tengo que hacer es ir a ubicar en cada caso los valores dentro de mi tabla, dentro de mi área de gráfico. Fíjense. A ver. Miremos esta caja. No miremos los bigotes. Miremos solo la caja. Y también miremos aquí arriba, estoy colocando mi puntero láser, a los datos que corresponden al fabricante A. Fíjense, el mínimo valor es 684 que está reflejado en el gráfico. Después viene el cuartil 1, 852, que lo escribí al lado, 911, 972 y 1093. Bien, y ahora miremos en la caja que le corresponde al fabricante B. A ver, el mínimo valor 819, 493 cuartil 1, 1015 cuartil 2, 1082 cuartil 3 y 1230 cuartil el máximo valor. Y ahora a continuación voy a ir a colocar los límites. Los límites superior e inferior, vamos a ver. Límites superior e inferior y muy superior y muy inferior para el fabricante A. Vamos a ver. Tengo 492, el muy inferior, aquí está en verde. Luego 672, luego 1152 y por último 1332. Fíjense que toda mi caja con sus respectivos bigotes quedan incluidos entre los límites superior e inferior. ¿Sí? Entonces digo que no hay dispersión, digamos, hay una dispersión bastante razonable. Fíjense la distancia que hay entre el punto gordito del mínimo respecto de la caja, la distancia que hay entre los laterales de la caja y la media, la mediana, la distancia que hay entre la mediana y el cuartil 3
y la distancia que hay entre el cuartil 3 y el máximo valor. Es bastante homogéneo, ¿sí? Vamos a mirar ahora los límites que le corresponden al fabricante B. Aquí tengo el límite muy inferior, 526, luego 734,5, 1290,5 y 1490. Veo también entonces que los valores de la vida útil de los focos del fabricante B se encuentran por dentro de los límites superior e inferior, ¿sí? Es decir, que en ninguno de los casos, en ninguna de las dos muestras, encuentro datos alejados, ni focos que duraron mucho más que el resto, ni focos que duraron mucho menos que el resto, ¿sí? Es bastante homogénea la producción. Bien. Bueno, con eso estaríamos respondiendo al punto A. A ver, creo que dejaron algo en el chat, me pareció ver que aparecía algo. Profe, dice, tengo la conexión medio inestable, por las dudas se me desconecte, dejo mis datos para la asistencia. Ah, bien Leonardo, quédate tranquilo. La asistencia de la clase de hoy corre cuando ustedes respondan las preguntas en el aula virtual, ¿sí? Tienen que entrar a los ejercicios. Son los mismos ejercicios que tenemos acá, pero los tienen allá para ir cargando las respuestas y si son correctas quiere decir que vinieron a clase. Bien. ¿Qué más me pide en el punto B? Me pide que construya un polígono porcentual en una sola gráfica y que cite conclusiones. Me dice también que debería trabajar con estos intervalos de 650 a 750, 750 a 850. Bueno, eso es lo que hice, fíjense. Trabajé con los intervalos tal cual me los propone la tabla. Y ahí representé para cada columna fabricante A y fabricante B. Y de esa manera pude superponer los dos gráficos. Fíjense que para poder hacer los polígonos de frecuencias necesito sí o sí los intervalos ficticios, antes y después, para lograr que las gráficas toquen el eje de las X. ¿Sí? Y por último me pregunta, ¿qué porcentajes de focos del fabricante A tienen una vida útil en el intervalo X más menos S? ¿Y qué porcentaje del fabricante B? ¿Y cuál es mayor? ¿Qué recomendación podría brindarle al consumidor? Ah, bien, qué interesante. Acá es donde se empieza a poner interesante la materia, porque entonces, fíjense, ya podemos obtener algo de información para el usuario común. Bueno, lo que hago entonces es calcular para el fabricante A y para el fabricante B el intervalo media más menos S. ¿Sí? Y veo que del foco del fabricante A hay 28 focos que caen dentro de un determinado intervalo. Tengo el 72% de los datos. Mientras que del fabricante B, dentro de una desviación estándar, cae solo el 62% de los datos. En términos de porcentaje, yo puedo pensar que mejor vida útil tienen los focos del fabricante A, aun cuando la vida útil de los focos del fabricante A, fíjense, se encuentran por debajo de la vida útil de los focos del fabricante B. Hay una ligera dispersión en los focos del fabricante B que superan a los del fabricante A. ¿Me explico? Bueno, ahí ya tenemos información útil para ofrecer a nuestros clientes. En este caso,
los compradores de los focos que venden el fabricante A y el fabricante B. Bueno, me voy al aula virtual, quiero ver si hay preguntas. Ya que estamos, aprovecho de recomendarles, entren al aula virtual y seleccionen la comisión. Les envié un correo electrónico anoche pidiéndoles a todos los alumnos que todavía no eligieron comisión que se anoten, porque una vez que superemos la fecha que Departamento Alumnos nos da como plazo de tolerancia para la inscripción a comisiones, vamos a empezar a bloquear a todos los usuarios que no tengan elegida una comisión, si no, no tenemos forma de calcular la asistencia, o de controlar, no de calcular. Ya quiero calcular todo. Controlar la asistencia, quiero decir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Me voy a mi Excel. Quiero saber si están presentes los alumnos que hoy van a dar la evaluación de competencia. A ver, estarán Danner, Facundo y Daniel. Sí, profe. Bien, buenísimo. Lo dejo de compartir entonces, así pasan ustedes. Les dejo los próximos 15 minutos para que hagan su presentación, ¿sí? Bien. Ahí estás presentando, muy bien. Profe, ¿Sí? tuvimos un inconveniente con un compañero que no pudo asistir ahora porque tuvo un incidente, no sé, o sea, le pasa algo personal, digamos, no le puedo decir. Habilita tu cámara, así nos vemos. Está habilitada, profe. Pasa que estoy desde el celular y de la computadora. Ah, bien. A ver si te encuentro. Si te encuentro en el celular con la fotito. ¿Estás en el celular para hablar? Para hablar, sí. Y bueno, activa Y la cámara del celular. bien. Ahí está. Ahí Buenas, está. profe. ¿Me Hola, escucha? ¿qué tal? Sí, te Hola, escucho. profe. Buenas tardes. Facundo y Daniel entonces están presentes. Sí, un Sí, compañero tuvo un inconveniente y no va a poder estar ahora. Así que somos dos. Danner nomás entonces. Danner no puede. Sí. Ok. Bueno, ella trabajará con otro grupo en algún momento entonces. sí. Comiencen cuando quieran. Eh, bueno, nos presentamos. Somos el grupo uno y bueno, está conformado somos tres, pero bueno, estamos presentes dos, que soy yo, Facundo Leaño, y mi compañero Zulka Daniel. Nos tocó desarrollar dos consignas que son el punto 6 y 7 del primer trabajo. El primer punto que vamos a hablar va a ser el punto 6, que bueno, que la consigna dice:
El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie. Nos da una serie de números que nos dicen la valoración que tienen cierta cantidad de hoteles. Nos pide, bueno, las consignas nos piden construya la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo las frecuencias absolutas y relativas y sus correspondientes acumuladas. Nos pide realizar un gráfico tanto para frecuencias absolutas y relativas. Bueno, lo primero que hicimos fue realizar la tabla de frecuencias, que acá se la puede observar, donde nuestra variable, que sería la valoración, que son los hoteles, ¿no?, que se clasificaron de 1 estrella a 5 estrellas, y bueno, contamos, y acá en la parte de frecuencias absolutas, tenemos que son las frecuencias simples y acumuladas. Acá, bueno, los hoteles que cuentan con una valoración de 5 estrellas son 2, los que cuentan con 4 estrellas son 4, 3 estrellas son 16, 2 estrellas son 10 y 1 estrella son 6. Bueno, acá realizamos, bueno, la acumulación, ordenamos según la valoración de mayor a menor. Y lo mismo hicimos para frecuencias relativas, ¿no?, teniendo en cuenta la frecuencia relativa simple en porcentaje y porcentaje acumulado. Bueno, después en la misma consigna nos pide realizar un gráfico, ¿no?, que represente tanto las frecuencias relativas como acumuladas y la frecuencia absoluta. Para eso, para el gráfico de frecuencia absoluta usamos un gráfico de columnas, donde en el eje vertical, que sería el eje Y, tenemos en cuenta la cantidad de hoteles, y en el eje X tenemos la valoración, y bueno, cada uno varía respecto a los registros que se tomaron, ¿no?, que nos dieron en esa serie. Lo mismo hicimos para el gráfico de frecuencia, pero acá teniendo en cuenta el porcentaje, ¿no?, y acumulado, como se puede observar. En el eje Y está el porcentaje de 0 a 100%, y sobre el eje X tenemos las valoraciones. Luego, una vez realizados los gráficos, nos pide la consigna número B, nos pide qué proporción de hoteles tienen 3 estrellas o menos, y también qué proporción de hoteles tuvo 5 estrellas o más. Que una vez realizado dicho gráfico, las tablas de frecuencias se pueden obtener, una vez hicieron los análisis, se pueden obtener lo que sería la respuesta a estas preguntas, ¿no? Que bueno, que la proporción de hoteles de 3 estrellas o menos es del 84%, debido a que tomamos los porcentajes que se toma en cuenta, también las valoraciones de los hoteles con 1 estrella, 2 estrellas, hasta 3 estrellas. Luego, que nos dijo cuál es la proporción de los hoteles con una valoración de 5 estrellas o más. Como sabemos, la máxima valoración es hasta 5 estrellas, y no hay mayor que esa, por lo tanto, esa corresponde a un 5% de porcentaje. Ese sería el primer ejercicio. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 7, donde nos dicen, un auditor saca una muestra aleatoria de 40 cuentas por cobrar de las 500 cuentas de cierta empresa. El auditor lista el número de cada cuenta y verifica si los documentos presentados cumplen con los requisitos establecidos. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Para sí, S, y para no, N. Entonces nos muestra la tabla y de ahí sacamos la frecuencia, digamos. El punto A nos pide que definamos la variable indicando el tipo y la escala de medición. Para eso, bueno, definimos que la variable es el cumplimiento de los requisitos, si la cuenta cumple o no. El tipo, como no, ¿cómo se dice? No presenta variación numérica, se trata de una variación cualitativa, y la calificamos como dicotómica porque presenta
solo dos categorías, Muy bien, como así el sexo, femenino, masculino. Bueno, esta es sí y no. La excelente, escala nominal, porque no presenta un orden. perfecto. El inciso B nos dice, indica el tamaño de la población y de la muestra. El enunciado ya nos dice ya que de las 500 se saca una muestra de 40, entonces tamaño de población es 500 y tamaño de muestra 40. Y el punto C nos dice que construyamos una tabla de distribución de frecuencia y grafiquemos. Y bueno, observamos que la tabla de distribución la usamos frecuencia absoluta y frecuencia relativa, con la variable que sería cumplimiento, sí y no. Bien, Bueno, el ejercicio se presta para no hacer una tabla tan compleja, digamos. así es, Entonces, bastante sencilla. sí. Bueno, graficamos para el primer gráfico usamos la frecuencia absoluta, que en el eje Y usamos la frecuencia absoluta simple y en el eje X colocamos la variable. Y Muy para el bien, gráfico 2 usamos lo mismo, pero en este caso usamos frecuencia relativa para indicar la proporción de cada uno. bien. Fíjense, para todos, ¿no? Para los compañeros. Qué interesante los gráficos que usaron los compañeros porque en uno separan las barras. Son dos barras, uno para sí, otro para no. Y en el segundo gráfico se ven las barras apiladas. Qué diferente la percepción, ¿no? De cada uno de los gráficos. Ambos son, se entienden muy bien, pero se perciben diferentes. Así es, esa era la idea. Muy bien, muy bien. Y bueno, el punto D nos pide que definamos cuál es la proporción de cuentas que cumplen con los requisitos y el punto E, cuál es la proporción de cuentas que no cumplen. Y bueno, esos datos los sacamos de la tabla y definimos que los que sí cumplen son el 73% y los que no cumplen son el 27%. Bueno, bien, perfecto. Fíjense que ustedes han redondeado los valores, han ido Sí. al número entero sin decimal. Si hacemos el cálculo, 29 sobre 40 les va a dar 72,5 y 11 sobre 40 les va a dar 27,5. Pero bueno, no está mal. Ustedes decidieron trabajar sin decimales, con números enteros. ¿Está bien? Se Claro, entiende para no bien. complicarlo tanto. Está bien, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, bárbaro chicos, muchas gracias. ¿Cómo trabajaron? Cuéntenme, ¿cómo se organizaron con esto de reunirse y demás? Bueno, yo ya lo conocía a los chicos, entonces cuando usted dijo que ya iba a asignar los ejercicios, al mismo momento le hablé, digamos, a ellos. Y bueno, aceptaron y armamos el grupo. Usted nos asignó los ejercicios y hicimos un mix. Bueno, esto lo hicimos en una hoja de cálculo, no diferente a Excel, pero muy parecido. Bárbaro. ¿Y vos estás cursando la materia por primera vez o ya la cursaste antes? No, la cursé en el cuatrimestre pasado, pero dejé muy pronto, digamos. Bien, ¿en qué unidad dejaste? No vi hasta el TP1 completo y TP2. Ah, bien, por acá nomás entonces. ¿Y vos, Facundo, Sí. cómo te organizaste ahora? ¿Ya conocías la materia o es la primera vez que estás cursando? No, tampoco es la primera vez. Lo mismo que mi compañero. También la dejé primer cuatrimestre muy pronto. Y ya ahora en el segundo es cuando, bueno, la volví a agarrar.
Pero la Bárbaro. misma situación que mi compañero, prácticamente. Buenísimo. Lo mismo. Bueno, me alegro entonces, espero que ahora ya podamos avanzar un poco más. Sí, bueno. Bueno, me alegro. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a los compañeros? ¿Les quedaron claros los ejercicios? Los enunciados son bastante sencillos y la propuesta de resolución está perfecta. Si no tienen preguntas, entonces manden dibujitos. Ahí está, aplausos, muy bien. Lucas, Nicolás, mandan aplausos. Rocío. Bueno, fantástico. Ya estamos sobre la hora. Son las 19:27. Como siempre, respetamos el horario de ingreso y de finalización de clase. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos, para hacer? ¿O nos despedimos hasta el martes que viene? Yo, profe, el cuestionario que para mostrar asistencia, ¿dónde está? ¿En qué parte del aula virtual? ¿Lo encontrás en la solapa 1? ¿Qué tienen pendiente? A ver, yo voy a abrir mi aula virtual. Denme un segundito que pongo mi usuario y contraseña. Voy a abrir el aula virtual para recordarles qué cosas tienen pendientes para este fin de semana, si no se dejan estar hasta el último. Entran a la solapa 1, tienen allí en la parte de teoría videos y material para leer, descárguenlos porque termina el cuatrimestre y se actualiza y se abre ya el aula para el próximo grupo, no es que queda abierta el aula, ¿sí? Así que descarguen lo que les haga falta. Y en la parte de guía de problemas, bueno, tienen la guía de problemas para descargar, tienen el foro. A ver, veamos si alguien puso algo en el foro. Nadie puso nada. Se ve que todo el mundo tiene grupo o no necesita utilizar el foro.